Javier, ayer el movimiento Bien Común fue a la Cámara de Cuentas a hacer una solicitud, a solicitarle a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría de los últimos años de las gestiones de Amarante Barret y de Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Perdón. Antes de irnos al tema, a los detalles de la solicitud que ellos hacían, creo que tenemos que llamar la atención de las autoridades dominicanas y de las instituciones de este país, porque aquí se presentan situaciones que uno no puede comprender. ¿Cómo es posible que un grupo de ciudadanos que además no iban ni con una revuelta, ni iban haciendo desórdenes, se les prohibiera la entrada a la Cámara de Cuentas por más de media hora porque no tenían una cita para depositar un papel en la recepción? Eso es inaudito. Eso no se puede comprender y es inaceptable incluso. Las instituciones públicas de este país las pagan todos los ciudadanos a través de su contribución. Y una institución como la Cámara de Cuentas tiene que ser un órgano abierto incluso para que la gente se sienta tranquila de ir a solicitar cualquier dato, de ir a hacer una petición de manera formal como lo hizo Bien Común. Y puede ser Bien Común como puede ser cualquier gente. Yo quiero que se entienda que lo que ocurrió ahí es una vulneración de derechos. Un guardia le cerró la puerta y le dijo que no podían entrar, que no podían pasar. Iban a depositar un documento para hacer un pedido y les impidieron la entrada por más de 30 minutos. Pese al diálogo y a... ¿Cómo es posible que este tipo de situaciones se den en la República Dominicana? Eso no puede ser. Y la Cámara de Cuentas tiene que explicar en el día de hoy por qué eso ocurrió. Este movimiento llevó un documento solicitándole a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría de los últimos 8 años de gestión de los recursos del 4% del Producto Interno Bruto para educación. Recursos que han sido administrados por Amarante Barret cuando fue ministro de Educación y por Andrés Navarro. Hoy en día, ambos precandidatos a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Andrés Navarro, como ustedes saben, anunció este domingo que renunciaba al Ministerio de Educación para hacer ya de manera formal su candidatura y sus labores proselitistas relacionadas con esta candidatura. El movimiento Bien Común citó incluso informes de varios medios de comunicación que hablan de posibles irregularidades en la administración de estos recursos. El Ministerio de Educación hoy en día es una de las carteras que más dinero maneja, también es una de las más complejas, y tomando en cuenta las aspiraciones presidenciales de ambos ex ministros, para este movimiento es importante que haya transparencia en la manera en que se utilizaron esos recursos. Ellos incluso entienden que algunas de estas campañas exhiben gastos importantes, recursos importantes, y que es necesario para el manejo transparente de los recursos del Estado que la Cámara de Cuentas haga auditorías de manera eficiente. Sean candidatos o no a la presidencia de la República, los exministros Amarante Barret y Andrés Navarro, yo creo que la Cámara de Cuentas ha hecho un trabajo muy poco efectivo en lo que tiene que ver con la auditoría de los recursos del Estado Dominicano. En el caso de educación, que centró la atención de la sociedad dominicana por la importancia que vemos que tiene en el desarrollo de este país, que haya una un uso efectivo de los recursos del Estado en este sentido. Pero además que esta sociedad luchó porque se incrementaran los recursos para el Ministerio de Educación. Hoy en día esa sociedad necesita que se transparenten estos datos, que se identifique cómo han sido ejecutados esos recursos y que la Cámara de Cuentas incluso indique si todo ha funcionado bien o si ha habido irregularidades. Se ha solicitado a la Cámara de Cuentas que sea más efectiva en las auditorías que se supone deberían ser aleatorias en las diferentes dependencias estatales, y no lo ha hecho. Pasábamos un balance el otro día donde se indicaba que incluso se han centrado incluso en pequeños ayuntamientos. El Ministerio de Educación, insisto, es el ministerio o uno de los ministerios que más dinero tiene asignado. Así que vamos con buenos ojos que se solicite esto para transparentar el uso de los recursos del Estado. Que no debería... y nos preocupa la actitud de ayer de que no se permitiera la entrada de un conjunto de ciudadanos para hacer una solicitud tan importante como esta en la Cámara de Cuentas. Sí, bueno, que aunque después se le dejó pasar, tengo dije entendido, media hora y después abrieron la puerta. Después abrieron, pero bueno, lo que no debería hacer es que la Cámara de Cuentas
tenga que esperar solicitudes de ciudadano alguno, de organizaciones o de movimiento alguno, para cumplir con su rol, para cumplir con su labor. De la Cámara de Cuentas, la ciudadanía debería tener información constante y permanente de cómo se administran los recursos del Estado desde las distintas instituciones y fundamentalmente de las instituciones que manejan más recursos, como es el Ministerio de Educación, que maneja el 4% del Producto Interno Bruto. En el país, recordemos, se llevó a cabo una lucha muy importante por el tema de mejorar la inversión en educación. Incluso se articuló un conjunto de organizaciones que llevaron a cabo esta lucha a partir de una coordinación denominada Educación Digna, un movimiento social importante de el 2010-2011 que se generó en nuestro país y que hizo posible que definitivamente se cumpliera con lo que ya estaba establecido en la ley desde hace más de 10 años, en la ley de educación, pero como es normal acá, se deja pasar los requerimientos o lo que establece la legislación y regularmente no pasa nada. Pasó. ¿Y por qué pasó con el tema de educación? Porque hubo una movilización importante. Que uno echa de menos es que una inversión tan importante como esta del 4% por educación, desde la sociedad civil, además de las instituciones del Estado, que deben velar por la buena inversión de los recursos en educación, desde las organizaciones de sociedad civil no esté articulado un movimiento fuerte de seguimiento y de monitoreo a la forma en la que se invierten estos recursos. Esa debe ser la labor de la Cámara de Cuentas, lo normal, lo cotidiano, que audite todos los recursos que se invierten desde el Estado y específicamente desde el tema de la educación. Y no con esto se quiere decir que un funcionario esté administrando de manera inadecuada los recursos, es decir, no hay en este caso desde la parte de educación algún cuestionamiento a la forma en que sobre todo el anterior incumbente Andrés Navarro haya administrado estos recursos, sino que es una obligación y una necesidad de que desde el Estado la institución Cámara de Cuentas pueda auditar estos distintos recursos. Por otro lado, Amelia, el día de ayer se conoció de una convocatoria por parte del gobierno dominicano y del Consejo Económico y Social a los distintos sectores que participaron del proceso de diálogo y de consulta nacional para la elaboración y constitución de un pacto eléctrico, pacto por la reforma eléctrica en nuestro país. Y ya se convocó para hoy la firma de este pacto eléctrico después de un año que se suponía que debió haber sido firmado porque la discusión sobre el pacto eléctrico terminó septiembre, octubre del año 2017. Se esperaba que para diciembre de ese año pues se pudiera firmar este pacto eléctrico, un pacto eléctrico que implicó discusiones, diálogo, establecimiento de consenso por más de 3 años, desde el 2014 hasta el 2017, en el que concluyó su discusión, pero que una vez definidos estos consensos y estos acuerdos, no fue posible su firma. Se hablan de distintos factores, desde el gobierno se señala que no se había firmado porque se estaba a la espera de que otras fuerzas políticas del país, sobre todo de la fuerza de oposición, también participaran de la firma de este pacto, y otros sectores han señalado que no se había hecho por críticas que determinadas instituciones habían hecho al pacto eléctrico, esencialmente la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que había, entre otras instituciones, recordemos también el Observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hicieron críticas en el sentido de que el pacto no contempló las principales reformas que tienen que hacerse en el sector eléctrico para que el sector eléctrico pueda avanzar
en nuestro país. Pero distintos sectores empresariales, entre ellos la Asociación de la AIRD de Industria de la República Dominicana, entre otras, habían estado señalando la necesidad de que después de esta discusión de más de tres años se pudiera firmar ya este pacto. ¿Qué va a hacer la oposición? Por ejemplo, el PRM, ¿firmará o no firmará? ¿Estará presente o no estará presente el día de hoy en la firma de este pacto? Ayer Hipólito Mejía precisamente había sacado una declaración, había hecho unas declaraciones indicando la necesidad de que se firmara ya este pacto que para él y otros sectores en nuestro país podría ser una manera de seguir avanzando en materia de la reforma del sector eléctrico en nuestro país, que aunque no abarca todos los temas, para varios sectores se constituye un elemento inicial que pudiera ayudar a avanzar en otras áreas. Luego conoceremos en detalle lo que dice ese pacto y podremos analizar si muchos de esos temas simplemente no se resolvían cumpliendo con la ley y teniendo un poquito más de voluntad. Vamos a ver qué se firma en ese pacto eléctrico. Hoy no tenemos tiempo, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la situación en que se encuentran los empleados en la República Dominicana, el tema del salario. En el país que más crece, ¿también crecen los salarios? Regresamos a